Eso lo de la unión ya me la tiene pelada para que sepa. La dictadura a lo que le tiene miedo es a eso, por eso ataca tanto a los influencers. Nosotros no vamos a liberar a Cuba. Yo estoy claro que yo desde aquí, yo no voy a liberar a Cuba. Dice Juan Tejera: mientras los cubanos sigan con el chisme y la tiradera entre ellos, ese gobierno seguirá alimentándose de la desgracia de todos nuestros hermanos cubanos. Lo que necesitamos es unión, pero de corazón, contra esa dictadura. Aquí tenemos unión de pensamiento. Con que usted esté pensando en contra de esa dictadura es más que suficiente. Yo creo que esa es la unión que de verdad necesitamos. Pero que no sean 3 o 4 youtubers, que no sea Otaola, que no sea solamente Carlito Madrid, que no sea Eliezer, que no sea Brian, que no sea Habana esta de la Torre. Que sean todos los cubanos. Es un deber de todos los cubanos alzar la voz, unidos todos en contra de esa dictadura. Pero mientras hay aquí 100.000 personas, 100.000 cubanos que salieron de Cuba arratonados con miedo y llegan a este país, todavía se siguen haciendo mierda en los pantalones cuando en medio de Miami le preguntan por Díaz-Canel y se quedan callados, pues entonces no estamos haciendo nada. Esa es la unión que necesitamos. La otra unión eso es una falacia de los comunistas, eso es una muela de la guerra de independencia, de la unión, eso nunca existió. Eso fue el adoctrinamiento que siempre nos metieron. Nuestros héroes de la independencia, de la guerra de independencia de Cuba, jamás ninguno pensó igual al otro. De hecho, muchos de ellos tuvieron fuertes encontronazos, muchos de ellos estaban retados a muerte cuando se acabara la guerra. Muchos de ellos ni se soportaban, pero tenían algo en común, que era ir contra España o a favor de la libertad de Cuba. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en común. Yo no tengo que pensar igual que tú. El único pensamiento que nosotros tenemos que tener en común es contra esa dictadura, pero no 3 o 4, no, cientos de miles. La dictadura a lo que le tiene miedo es a eso, por eso ataca tanto a los influencers. Nosotros no vamos a liberar a Cuba. Yo estoy claro que yo desde aquí, yo no voy a liberar a Cuba. En Cuba, cuando estaba en Cuba, hiciera o lo que no hiciera, yo tampoco voy a liberar a Cuba. Ni el gato iba a liberar a Cuba, ni nadie de esa gente iba a liberar a Cuba. El problema del mío que ellos nos tienen a nosotros es que nosotros somos los que le enviamos el mensaje a los que de verdad van a liberar a Cuba, que es el pueblo. Este mensaje de libertad, de abrirle los ojos, de quitarle las vendas a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra familia, es el que verdaderamente ellos le tienen miedo, le tienen pánico, le tienen horror, porque saben que el día que ese pueblo se levante, ellos no duran 15 minutos. Ellos le tienen pánico a nuestro mensaje, no a lo que nosotros podamos hacer. Eso de pensamiento único, eso lo hacen ellos para que tú tengas un líder a quien seguir, para que tengas, tú sabes, un mentiroso en jefe, a una China en jefe, a un Canelón, ¿entiendes? A un Ignacio Jiménez. ¿Tú te crees que ellos piensan igual? Ellos están ahí fajados por el poder. La familia del mentiroso en jefe está fajada con la de la China, pero a la vez está fajada con la del Cangrejo, pero a la vez está fajada con este que se murió de ¿cómo se llama? El López Calleja ese. Entre todos ellos hay una disputa, que no la sacan a la luz, eso es otra historia. Pero de vez en cuando tú ves como quitan a uno, como quitaron a Luis Orlando Domínguez, que como quitaron a Robaina, como desaparecieron a Contino, por cierto. Yo no sé por qué los hijos de toda esa gente siempre el segundo round lo van aquí. Dice Doavi: estamos muy unidos, cada cual hablando por su lado. Es que esa es la mejor manera. Ubícate que la dictadura, vamos a suponer, ¿no? O el régimen ese de Cuba es una fortaleza. Ubícate que todos le estemos tirando por el frente. Ellos están esperando ahí y se enfoca con el frente. Esto es una metáfora lo que estoy diciendo, ¿vale? Ahora pon tú que esté por aquí, esté la dictadura, sea una fortaleza. Y de momento le empiezan a tirar por acá, se vira para acá. Y de momento le tiran por acá y se vira. Y de momento le tiran por acá. ¿Te tienes loco? Entonces, lo bueno es que mira, que le tiren de todos lados. Por Europa, por Estados Unidos, por Canadá. Pero tirarle por todos lados. Por todos lados hay que tirarle. Por donde sea. Que ellos no sepan dónde viene. Porque si algo tienen bueno los malditos estos, es cómo se preparan. Ellos se preparan para hacer daño. Pero espontaneidad no tienen. Ellos son predecibles, pero ellos no pueden hacer nada contra la espontaneidad. Ellos estaban esperando para que ustedes se den cuenta. Se metieron 20 años. Bueno, en ese entonces yo todavía estaba en Cuba. ¿Sabes? A veces yo había cosas que en Cuba, obvio que no podía hablar porque iba preso. Y yo no quería ir preso. Yo tenía mi familia. Cuando yo fuera preso, ¿quién se iba a hacer cargo? No de mí, de mi familia, ¿quién se iba a hacer cargo? Pero yo veía que la gente pedía un maleconazo. Un maleconazo, hace falta otro maleconazo. Yo diciendo por dentro, maleconazo no va a funcionar porque ellos están esperando eso, un maleconazo. ¿Y qué fue lo que vino? Protestas en el Ministerio de Cultura. Los cogió fuera de base. No lo pudieron controlar. Al final movieron algunas fichas de ellos y digamos que controlaron eso.
Luego después viene como una segunda protesta. No sé si se recuerdan, en el Ministerio de Cultura, ya ellos la estaban esperando. Tú no puedes avisar al enemigo y ellos son el enemigo. Tú no puedes avisarle al enemigo, oye, vamos a protestar en tal lado. Eso funciona en otro país. En Cuba eso no funciona. En Cuba tú no puedes decir, vamos a protestar, porque ya desde que tú dices, vamos a protestar, lo primero que hacen es buscar a los cabecillas. Este y este. Se cuelan por la noche y los desaparecen. Y cuando no salen, los que están convocando, los otros que vienen atrás, tampoco salen. Y eso es una estrategia que viene de los romanos. Coge a los jefes, ¿verdad? Que, ¿verdad? Como desmoralizas a las tropas. Esa segunda protesta en el Ministerio de Cultura no funcionó porque la estaban esperando. La seguridad del Estado estaba esperando eso. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a esperar la tercera. Pero el problema fue que la tercera fue el 11 de julio. Fue, mira, a nivel nacional. Empezó por San Antonio y fueron corriendo para San Antonio. Y cuando ya aplacaron la de San Antonio, surgió por Santiago. Tuvieron que riflar los cañones para Santiago. Y cuando vino, surgió, lo vimos locos. Surgió por La Habana y por 10 de octubre y por Centro Habana y por Marianao y al otro día por La Guinera. Ellos no sabían por dónde venía. Entonces es la mejor estrategia, sin avisar. Y no tenemos que estar unidos, todo el mundo tirándole. Ellos contra eso no pueden, porque es algo que es impredecible. Y eso es a lo que ellos le tienen pánico.